Ciudadanía sexto, identidad virtual. La vez pasada hemos iniciado un buen recorrido por nuestro texto, hemos hecho ya la parte de prelectura, incluso antes, y en esa prelectura la parte importante es despertar en ti cierta curiosidad por el tema. Es como cuando ves el nuevo cartel de una nueva película o por primera vez el anuncio de un nuevo producto que sin conocerlo ya te formas un criterio por el cual quieres ver, quieres conocer, quieres probar. Eso también sucede aquí en la educación. Entonces, a través de un título, a través de unas frases, yo te estoy invitando a que revises qué es lo que piensas, qué es lo que sabes, con lo que resuena en tu cabeza al leer o al escuchar esas frases. La idea es empezar a llamar tu atención sobre un tema. Por eso la prelectura va prácticamente solita, es una producción tuya. No se trata de que estés acertado o no acertado, que sea correcta o no sea correcta tu respuesta, sino que seas capaz de darte cuenta de lo que ya sabes. Por eso se llaman saberes previos. En la segunda sesión, en el segundo encuentro, yo ya hice unos comentarios sobre las lecturas del libro y me extendí precisamente en los riesgos y peligros que tenemos en internet, porque es necesario, y más en esta coyuntura que hemos tenido de cuarentena que ha acercado de manera casi que obligatoria a los niños y adolescentes a las páginas de internet de una manera que no lo habían hecho antes. Es de aprovechar para que estos encuentros escolares virtuales nos enseñen que también la internet sirve para propósitos diferentes a la simple distracción o a la simple comunicación. El tercer paso, la tercera sesión que iniciamos hoy, sí tiene 3 pasos diferenciados. El primero está con base en la sección en la red de nuestro tema. Algunos me preguntaban, ¿dónde encuentro lo de la red? Y eso me da a entender que no han visto su libro, no lo han visto en detalle. Solo se han limitado a leer y resolver actividades, pero lo que no les toca leer no lo observan, no lo miran. Y por eso he hecho tanto énfasis en los tipos de ejercicio que nos proponen los pedagogos de la editorial, que están dirigidos al estudiante. Por eso dice: comprende tú, opina tú, relaciona tú, aplica tú. No está escrito a la palabra tú, pero la forma del verbo se refiere así. Y es porque, al igual que en la prelectura, tú puedes ya comprender las lecturas que se te proponen y se te hacen algunas preguntas precisamente para que expreses tu comprensión. Y ese es un primer nivel del desarrollo de las competencias y un primer nivel de conocimiento, incluso un primer nivel de convivencia, comprender lo que dice el otro. Luego viene un segundo nivel de desempeño que corresponde a 2 acciones. Esa primera acción es opina. Y no es que opines como quieras, como te venga en gana, según tu voluntad en ese momento, sino que opines desde el contexto que vienes tratando en la lectura y en la comprensión de lectura, no de una manera aparte.
La segunda acción de ese nivel es la que se llama relaciona. Cuando nosotros estamos relacionando, tenemos normalmente dos elementos puestos al frente de nosotros, pero aparece un tercero que está en nuestra mente, que es el que nos permite relacionarlos. Ese tercero es parte del proceso de construir el conocimiento. Entonces, opinar con base en lo que han dicho los otros, en la comprensión de lectura, y relacionar a través de este tercer elemento que yo personalmente doy desde mi cabecita, hacen parte del segundo nivel o nivel de desempeño de competencia, que es la argumentación. En el tercer nivel, que es el más complejo, el más complicado, es el que en las actividades se llama aplica, porque es un nivel de desempeño de proposición. Con lo que has comprendido, con lo que has argumentado, ya puedes hacer una propuesta que tiene cimientos válidos, bases básicas, fundamentales, que están formando tu propuesta. Por eso, al llegar aquí a la sección Esto dice, ya nos presentan un documento en esta oportunidad bastante serio, que es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, en la que nos habla de la relación de los niños, adolescentes y jóvenes en relación con el Internet y las redes sociales. Pocas veces hago lectura de nuestro texto, porque entre otras cosas es propiedad registrada de la editorial, pero aquí, como se refiere a un documento público que es la Corte Constitucional, lo leo. Debe transmitírseles claramente a los niños y los adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, donde se puede hacer lo que se quiera. Impune, es decir, que no hay consecuencias, que no hay sanciones. O sin responsabilidad, es decir, yo hago pero no respondo. No es así. En especial deben ser alertados sobre la participación anónima, es decir, sin identificarse, de ustedes como niños y adolescentes o de terceras personas ante ustedes, que no se estén plenamente identificados, es decir, que realmente tú los conozcas. Deben ser alertados sobre la participación anónima o el uso de seudónimos, es decir, utilizar un nombre que no es el tuyo, un alias, un apodo, o de terceras personas que solo se identifican de esa manera y que tú no sabes a ciencia cierta cómo se llama. También el respeto a la privacidad, sobre lo que hablé claramente la vez pasada, a la intimidad y al buen nombre de terceras personas. Yo no puedo poner al público cosas que son íntimas de la persona, y si no lo hago con mi intimidad, con mi privacidad, pues tampoco debo hacerlo en ningún caso con lo de otra persona. También hay que ser alertados los niños y adolescentes sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Es decir, que esto habla desde justicia. Las autoridades pueden intervenir en el caso de que se violen estos respetos y estas normas que detiene Internet y las redes sociales. Y cuando estamos hablando de penales, puede sonar incluso a cárcel. Entonces hay que estar muy atentos al cumplimiento de las normas en Internet. Deben ser alertados sobre responsabilidades civiles, penales y administrativas que existen cuando se vulneran derechos propios. A veces pensamos que solo son los otros los que vulneran nuestros derechos,
pero nosotros también podemos vulnerarlos, dañarlos con nuestra propia actuación. Por eso insisto en la privacidad y la intimidad. Nunca hay real privacidad en Internet. Siempre está disponible para alguien, con intención o sin intención. Siempre recuerdo, alguien puede tomar una foto del celular de tu amigo o de tu amiga. Entonces, podemos vulnerar nuestros propios derechos o los de los terceros, es decir, de otras personas en la red, entre otros aspectos. Este es un tema bastante importante, porque es la seguridad de niños y adolescentes. Incluso, lo decía en el encuentro anterior, es la seguridad de adultos. Es la seguridad de adultos. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad tuya con alguien de la familia, con un adulto, ojalá. Ese sería el grupo de trabajo. Indaguen y amplíen información sobre la siguiente frase: Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidad. Esa frase, recuerdo, es de la Corte Constitucional en una sentencia de tutela. Hagan ese diálogo en familia y escriban sus conclusiones. Ojalá que las escriba el estudiante, porque a veces leo actividades que me doy cuenta que no son del estudiante sino de un adulto, o una simple copiar y pegar como respuesta. De tal manera que es importante ese diálogo y que redacte el estudiante en su informe. Esto está para la prueba. Entonces ya tenemos la parte de la sección en la red y esta otra parte de la sección esto dice. Nos queda la parte final del encuentro de hoy, que son los conceptos. Fíjense que aquí el ejercicio que nos acaban de plantear en esto dice: es semejante a la forma como yo trabajo los conceptos. Es una expresión, un enunciado, lo llamaron aquí en el libro, sobre o un texto específico como nos presentaron acá, y aquí en mi caso particular los conceptos, orientado también por los pedagogos de la editorial. Estos conceptos no salen de la nada, sino que salen precisamente del proceso que vienes haciendo. La prelectura que te trae a la memoria algunas cosas, de las lecturas que te presentan situaciones que tienen que ver con estos conceptos, las 4 actividades: comprende, opina, relaciona, aplica, que te van orientando en la claridad de estos conceptos. La sección en la red, que te da unas orientaciones muy concretas y muy claras, y la sección esto dice. Todo eso que ya has recorrido es lo que te sirve para resolver estos conceptos. Algunos me preguntaban: ¿dónde están los conceptos? ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde están las respuestas? Están en todas partes y en ninguna parte, porque es precisamente la construcción que tú haces. Ya pasó la época en que el profesor era el que tenía el conocimiento y el alumno, esa palabra significa sin luz, sin la luz del conocimiento, recibía el conocimiento y luego lo repetía, pero no aportaba nada. Hoy en día lo que se hace, y por eso me gusta el planteamiento de esta editorial, es que a través de actividades se va orientando esa reconstrucción de conocimientos.
Recuerden ustedes el método científico, es más o menos parecido. Un científico en su laboratorio hace su investigación y comunica a través de un informe los resultados de esa investigación. Y otro científico en cualquier lado del mundo, o varios científicos, pueden con base en ese informe reconstruir el experimento que hizo allá solito el primer científico. El primer científico dio las orientaciones, los otros tuvieron que repetirlo, hacerlo por su cuenta, hacer sus observaciones, pensar con su misma formación cómo analizar esos datos para luego dar sus conclusiones. Es más o menos lo que estamos haciendo. Has hecho un proceso, se te ha orientado y tú estás reconstruyendo el conocimiento. Un conocimiento, en nuestro caso, para la ciudadanía y la paz. Los conceptos entonces son los siguientes. ¿Qué es el ciberespacio? ¿Qué es el perfil de usuario? Y de eso nos acaban de hablar en la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué es la realidad social virtual? ¿Qué son las redes sociales? Es más complicado lo primero, la realidad social virtual. Parte de esa realidad social virtual son esas redes sociales, perdón. Y no te olvides, para esa realidad, ese perfil de usuario, que estamos hablando del tema de identidad virtual, que no es solo la identificación como usuario, sino tu forma de ser y de actuar en las redes. El otro concepto es comunidad y comunicación virtuales. Cuidado con este plural. Es comunidad virtual y comunicación virtual, que se escribe comunidad y comunicación virtuales. Ambas, la comunidad y la comunicación, son virtuales. Y el último, el sexto concepto, son riesgos y ventajas de la interacción virtual. Los riesgos es negativo y las ventajas es positivo. Entonces, recuerda, es importante que tú mismo construyas y redactes. Puede que estés acompañado y asesorado de un adulto, y especialmente en este tema que me llama mucho la atención, que sea de formación en familia, para que desde allí tú mismo puedas expresar, y eso servirá precisamente a papá, a mamá, al adulto que te acompaña, para darse cuenta si has comprendido toda esta realidad de la identidad virtual. Hasta el próximo encuentro.